Buenas tardes a todos los asistentes a este evento. Les damos la bienvenida al webinar ¿Cómo me comunico en el aula? La importancia del lenguaje desde una mentalidad de crecimiento. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas con diferentes facultades de la universidad, en este caso puntualmente con la Facultad de Educación. Con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida sin importar el lugar en el que se encuentren. Antes de iniciar, queremos recordarles que tendremos un espacio para responder todas sus preguntas al finalizar la intervención de las panelistas, por lo que los invitamos a enviar sus preguntas al panelista que se llama Preguntas y Respuestas durante el desarrollo del webinar. El día de hoy nos acompaña la profesora Marta Ramírez, profesora de inglés en el Departamento de Idiomas y Estudios Socioculturales de la Universidad de los Andes. Es licenciada en idiomas extranjeros de la Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en educación de la Universidad de los Andes. La profesora Marta tiene un máster en Flipped Learning Global Community, es miembro del Grupo de Investigación en Educación para el Bilingüismo y Multilingüismo de la Universidad de los Andes, donde actualmente realiza investigación en mentalidad de crecimiento. Buenas tardes, profesora Marta. Le cedemos la palabra para dar inicio a esta actividad. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Vamos a iniciar entonces con nuestra presentación sobre cómo nos comunicamos en el aula y gracias por la presentación. Lo primero es, pues, ¿quiénes somos? Ya a mí ya me presentaron, entonces, Paula, si quieres, ¿te presentas? ¿Estás silenciada, Paula? Sí, señora. Yo soy Paula García. Trabajo como profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Isabel. Yo soy Isabel Tejada, también soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Y bueno, las tres hacemos parte del grupo de investigación de bilingüismo y multilingüismo y pues hoy queremos hablarles sobre la importancia de la comunicación desde una mentalidad de crecimiento a partir del trabajo que hemos hecho las tres en un grupo de investigación sobre este tema. Bueno, entonces esta es nuestra agenda. Vamos a dividirla en 5 partes. Vamos a hablar acerca de cuáles son las dos mentalidades. Vamos a contarles un resumen de lo que hemos hecho en la investigación. Luego ya entramos en materia en el respecto a la comunicación. Entonces esto va a estar dividido en el discurso interno, cómo nos comunicamos con los demás y cómo nos comunicamos en el aula, específicamente en cuanto al elogio y la retroalimentación. Bueno, entonces les voy a contar acerca de las dos mentalidades y cuando hablamos de mentalidad nos referimos a las creencias que tenemos respecto a diferentes aspectos en la vida, pero digamos que cuando hablamos de la educación y como educadores es las creencias que tenemos de nosotros mismos, de la manera en que nos comunicamos, de cómo recibimos la crítica de las personas o la retroalimentación de las personas, cómo percibimos a nuestros estudiantes, cuáles son esas actitudes que nosotros tomamos en diferentes contextos y momentos de la enseñanza, cómo asumimos los desafíos que se nos presentan en nuestro quehacer, cómo interpretamos los errores, la manera en que los interpretamos y finalmente pues las decisiones, nuestras creencias que tienen un impacto directo en las decisiones que tomamos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, se me fue. Pues vamos a hablarles de la mentalidad desde el concepto de Carol Dweck, una profesora de la Universidad de Stanford, y pues ella ha hecho muchísima investigación respecto a mentalidades, y ella lo que propone es que todos tenemos dos tipos de mentalidades, una mentalidad de crecimiento, que pues en, digamos, palabras sencillas es la creencia de que nuestra inteligencia y cualidades pueden ser desarrolladas, ¿cierto? Que podemos crecer en diferentes aspectos respecto a nuestra inteligencia y estas habilidades. Y por el contrario está la mentalidad fija, que es pues creer que no pueden ser cambiadas. Entonces les voy a dar unos ejemplos para aclarar. Y estos ejemplos van a estar enfocados en 5 situaciones que propone Dweck, que son situaciones en las cuales
normalmente aparecen estas mentalidades. Ahora, es importante aclarar que las mentalidades que todos tenemos de ambas, no es que una persona sea de mentalidad fija y otra de mentalidad de crecimiento, sino que hay situaciones en las cuales surge una mentalidad, ¿cierto? Surge esas creencias y pues tienen un efecto directamente en esa situación, en cómo nosotros abordamos la situación. Entonces son la crítica, cómo percibimos la crítica, ¿sí? Cómo percibimos los desafíos, el éxito de otras personas, los obstáculos y situaciones que requieren esfuerzo. Aquí es importante también aclarar que las mentalidades surgen en situaciones que nos requieren un esfuerzo, en situaciones que son complejas, ¿sí? No en situaciones fáciles. En una situación fácil, pues yo la hago sin pensarlo. En cambio, cuando me enfrento a un desafío o a un obstáculo, etcétera, ahí es cuando mi reacción, cómo yo reacciono y las acciones que tomo, digamos que van a depender de esa mentalidad. Entonces, bueno, les voy a dar unos ejemplos. Entonces, desde ambas mentalidades. Entonces, una persona, cuando surge esa mentalidad fija, puede decir algo como, no puedo hacerlo. No, qué pena, no puedo hacerlo. Desde la mentalidad de crecimiento, lo que uno diría es, no puedo hacerlo aún. Bueno, no puedo hacer eso, pero de pronto puedo aprender, ¿sí? Desde las limitaciones, pues está el que dice, no, es que yo conozco mis limitaciones y, o sea, yo de ahí no paso. Y está el que dice, o la que dice, voy a probar, probemos a ver si soy capaz, ¿sí? También, pues desde las habilidades, ¿cierto? Mis habilidades no cambian y esto es como cuando uno dice, qué pena, yo soy así. No, qué pena, no hay nada que hacer, ¿sí? O mis habilidades pueden desarrollarse, todo lo contrario. En cuanto a los desafíos, cuando surge la mentalidad fija, evito los desafíos. Cuando surge la mentalidad de crecimiento, los busco, ¿sí? Como que digo, bueno, esto es, hagámosle, y yo voy a intentarlo y me emociona, digamos, el desafío. Desde los errores, entonces evito los errores desde una mentalidad fija. Me da pavor, me da mucho susto quedar mal, que, uy, no, qué tal que alguien se dé cuenta que yo no me sé esto, qué oso, ¿cierto? Y evaluar el error es desde la mentalidad de crecimiento, es, bueno, cometí un error y cómo puedo aprender de ello. Y finalmente, tenemos la retroalimentación, y aquí es donde, digamos, empezamos a hacer la conexión con la parte de comunicación, y es cómo recibo la crítica. Sí, perdón, ¿cómo recibo la retroalimentación? Si como una crítica, como una amenaza, me siento atacado o atacada, o recibo, escucho, digo, listo, voy a ver qué me sirve para mejorar. Entonces, esos son unos ejemplos. Y pues Paula les va a contar un poquito acerca de la investigación y de dónde viene todo esto que les estamos compartiendo hoy. Gracias, Marta. Resulta que en el grupo de investigación, como ustedes ya saben, es sobre bilingüismo, multilingüismo, estuvimos conversando sobre de qué forma alguna transformación en la mentalidad, particularmente de profesores de lengua del distrito, podría contribuir a mejorar sus prácticas de aula. Entonces pensamos, bueno, ¿qué tal la mentalidad de crecimiento? Y ahí decidimos desarrollar un taller, diseñar un taller que consistió en 7 sesiones de trabajo. Invitamos a 15 profesores del distrito y nos enfocamos en 7 temas relacionados con nosotros. A partir de nuestra voluntad, de nuestra determinación, podemos hacer cambios en nuestro cerebro y en la forma en que funciona, por supuesto. La segunda sesión se enfocó en las 2 mentalidades de las que nos acaba de hablar Marta. La tercera se enfocó en cómo es esa mentalidad docente desde lo fijo y desde lo de crecimiento. Luego hablamos sobre la determinación y la importancia de la determinación para fijarse y lograr metas. Después nos enfocamos en el lenguaje desde la mentalidad de crecimiento, que es el tema que hoy nos convoca. A partir de ahí, entonces, nos enfocamos también en la retroalimentación efectiva desde la mentalidad de crecimiento y terminamos con la metacognición como ese proceso que nos permite pensar sobre lo que pensamos y reflexionar sobre nuestros propios procesos para determinar cambios posibles en nuestra mentalidad. Al realizar este taller, entonces, terminamos el taller
y lo que hicimos fue pedirle a algunos de los profesores que participaron que nos dejaran ir a acompañarlos en el aula. Nos parecía muy importante ver si es que esas cosas que trabajamos en el taller y sobre las que ellos reflexionaron se podían ver en sus prácticas diarias de aula. Como pueden ver en la gráfica, tenemos etapa 1 arriba y etapa 2 abajo. En la etapa 1 lo que hicimos fue un primer acompañamiento en el aula. Una de nosotras, no solo nosotras tres además, sino que éramos 5 personas trabajando en este proyecto. Ivonne Chipatecua, que por acá debe estar visitándonos en este webinar, y Marcela Guzmán también participaron activamente de este proyecto. Entonces, una de nosotras 5, una o dos de nosotras estaba acompañando en el aula con base en una rúbrica de observación que diseñamos. Pues hicimos una observación del aula en conjunto con el profesor, cada uno de nosotros hacía esta rúbrica y luego nos sentábamos a hablar sobre qué era lo que habíamos observado, cómo se habían sentido ellos en el aula, y hicimos un par de preguntas sobre qué aprendizajes tuvieron, cómo aplicaron sus conocimientos sobre mentalidad de crecimiento, y nos dimos cuenta que la retroalimentación ahí era fundamental, el poder hablar de esas cosas que eran unos retos para ellos, de esas cosas que podían cambiar, y cómo al conversar con otras personas pares era posible llegar a esos cambios, a implementarlos realmente. Y eso fue lo que pudimos observar en el acompañamiento de aula 2. A partir del acompañamiento de aula 2, que también le hicimos seguimiento con esa rúbrica, pudimos entonces también hablar con los estudiantes y ver cómo la percepción de los estudiantes se daba a partir de las nuevas prácticas que estaban incorporando los docentes. Luego volvimos a hacer otra entrevista a los docentes y terminamos con una retroalimentación grupal. En esta retroalimentación grupal los docentes tuvieron la oportunidad de conversar, de contar lo que les había funcionado, lo que no les había funcionado, lo que parecía un reto y lo que lograron en ese proceso. Parte de los aprendizajes a los que llegamos nosotras como investigadoras tienen que ver con... ¿Se nos pasó la diapositiva, Marta? La de los aprendizajes. Aquí está. Entonces, si quieres, bueno, el primer aprendizaje es la importancia de reconocer y aceptar la propia mentalidad fija. A partir de reconocer en nosotros esa mentalidad, es que podemos pensarnos en una transformación. Si no estamos convencidos, si no nos conocemos, no podemos pensar en una transformación. Y el primer paso para llegar a conocer la mentalidad fija, pues es la autoobservación. Si podemos sentarnos y pensar en lo que hacemos y en lo que pensamos, podemos hacer un cambio. Pero no es suficiente autoobservarse. Es necesario compartir esas observaciones con otros, verse en el espejo del otro, compartir y ponerse en disposición para ser vulnerable, probablemente para demostrar sus errores, para recibir críticas y para crecer en esa comunidad. Lo que rescatamos como aprendizaje final es cómo es de importante el lenguaje, la comunicación y la retroalimentación. Este fue, si se quiere, el aspecto que no solo los profesores en el taller, sino los profesores que participaron en el proceso de acompañamiento resaltaron como lo más importante, y realmente en parte de nuestro aprendizaje como investigadoras fue también darnos cuenta que comunicar explícitamente, de forma asertiva, reflexiva, llevaba a que tanto ellos como nosotros pensáramos en nuestra mentalidad. Si quieres, Marta, vas a la anterior para contarles que pues este es un resumen muy cortico de la investigación, pero Marta tiene un blog y este es el enlace que les van a compartir ahora por el chat para que ustedes puedan conocer con más detalle esta investigación. Podemos seguir entonces. Entonces, como ustedes ven, si el aprendizaje más importante que tuvimos fue relacionado con la comunicación, es por eso que estamos participando en este webinar. Y si pensamos que lo primero que hay que hacer es reflexionar sobre uno mismo, entonces tendríamos que pensar en cómo nos hablamos, en cómo el discurso interno es un reflejo de la mentalidad que cada uno tiene en un momento determinado, que como ya vimos es dinámico. Entonces quisiera que miráramos unos ejemplos de cómo esa mentalidad, de cómo eso que nos decimos pasa cotidianamente. Por ejemplo, ante una situación que nos implica el cambio, dicen, no, cambiar,
no, yo ya me fui así, definitivamente no. Eso refleja una mentalidad. O, uy, a mí la tecnología me embiste, yo me quedo con lo básico, no quiero aprender nada más, no estoy dispuesto. O, uy, qué bruta, siempre meto la pata. O nunca voy a lograrlo, es que soy muy torpe. Una muy común con las matemáticas en muchas personas es, uy, es que soy negada por las matemáticas. Lo mío es otra cosa. O esta que es clara, yo ya soy muy vieja, ya aprendí lo que tenía que aprender. Entonces, si esto es lo que yo me digo todos los días, a toda hora y ante todas las circunstancias o las situaciones que nos planteaba Marta, pues probablemente no voy a crecer mucho porque estas afirmaciones no nos permiten llegar muy lejos, ¿sí? Sin embargo, tenemos la posibilidad de reformularlas. Entonces, la invitación es a pensarlo desde otra perspectiva, como los cambios cuestan, pero pues yo puedo hacerlo. O hasta ahora empiezo a explorar la tecnología. Uy, hay mucho que aprender. O he cometido el mismo error varias veces en la misma situación, reconociendo que es frustrante, pero entonces también con la posibilidad de pensar, ¿y que entonces qué es lo que debo hacer diferente? O definitivamente las matemáticas no son muy fuerte. Todos tenemos que reconocer que tenemos unas fortalezas, otras cosas que nos cuestan más trabajo. Y cuando algo nos cuesta más trabajo, pues a lo mejor la ayuda de un experto nos puede mover hacia adelante en ese proceso. Entonces entender que sí puedo aprender y que necesito ayuda. Y lo otro es, pues lo he intentado muchas veces y aún no lo hago de la forma que quisiera, que es distinto a decir, pues ya no lo hice, ¿cierto? Entonces uno puede reformular ese discurso interno que pasando de la mentalidad fija a la mentalidad de crecimiento y siempre monitoreando. Y si esto es lo que nos decimos, imagínense si este es el espejo, cómo entonces influye lo que nosotros nos decimos en lo que le decimos a nuestros estudiantes o a la gente que nos rodea. Para eso entonces vamos a seguir con Isabel. Vale, gracias, Paula. Bueno, entonces después de hablar del discurso interno, vamos a reflexionar sobre cómo me comunico con los demás y vamos a hacer hincapié en cómo me comunico con los estudiantes. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es un pequeño segmento de un video y quisiera que observaran en este video especialmente cómo la maestra se comunica con sus estudiantes. Parece que se queda, vale. Si quieres, puedes pararlo y yo lo explico. Este video lo encuentran fácilmente en redes sociales y hay muchos videos similares. Entonces, es una maestra de primaria y lo que sucede es que sus estudiantes van llegando, es el primer, es la llegada al colegio y ella les ha dispuesto, si ustedes ven, un corazón, unas manos y una nota musical. Este va a ser el código que ella va a utilizar para saludarles. Si ellos tocan el corazón, va a ser un abrazo. Si ellos tocan las manos, se van a chocar como haciendo un saludo de manos. Y si tocan la nota musical, van a bailar un paso juntos y van a mantener una distancia. Entonces, quisiera que con base en este ejemplo pensáramos cómo la maestra se comunica con sus estudiantes. Entonces, si quieres pasar a la siguiente. Y cuando pensamos en comunicación, yo me refiero a lo verbal y a lo no verbal. En este caso, quiero traer la reflexión porque me parece muy interesante cómo la maestra ha preparado, ha anticipado y ha acordado con sus estudiantes la manera de responder a algo que parece muy sencillo y es el saludo. El simple gesto de saludar a veces se convierte en algo supremamente mecánico. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, en este momento, hola, ¿cómo estás? Es muy raro que las personas esperen saber cómo está la otra persona. Se vuelve algo como una frase fusionada de cajón y no necesariamente esperamos ese retorno. Eso mecánico es lo que vamos a analizar ahorita desde las tendencias de comunicación de las mentalidades. Yo quiero que piensen a partir de acá, ¿sí? ¿Qué tanta atención le están prestando a la información que le dan sus estudiantes o sus interlocutores? ¿Están siendo mecánicos o están pensándose lo que van a responder? Entonces, vamos a ver las tendencias de comunicación según cada mentalidad. Desde la mentalidad fija, entonces vamos a tener una tendencia mucho más pausada, algo que ustedes seguramente han escuchado y es hacer una escucha activa, ¿sí? Esa escucha activa va a tener ciertas repercusiones, ya ahorita las voy a enumerar, y desde una mentalidad fija uno tiende a reaccionar y esa reacción es una reacción que se vuelve mecánica. No siempre va a ser mecánica, pero es una reacción
que tiende a hacerlo. Entonces, ¿en qué consiste desde la mentalidad de crecimiento la escucha activa? Puede ser reformular, parafrasear o hacer preguntas a eso que la persona me ha dicho. Ya en un momento les daré ejemplos. ¿Y en qué consiste reaccionar desde una mentalidad fija? Consiste en posiblemente reafirmar algo que, como ustedes vieron, explicaba Paula y Marta, cosas que no son tan positivas, reafirmarlas, ¿sí?, a esa persona. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, yo no soy tan bueno con la tecnología, decirte sí, no, definitivamente tú ya no. Reafirmar, juzgar o criticar. No es que la crítica sea mala, pero ya vamos a ver cómo se puede abordar desde la mentalidad de crecimiento. En resumen, cuando aplicamos un principio de escucha activa, de pausar antes de reaccionar, de no dejar que ese piloto automático tome el control, estamos promoviendo también un ejercicio de empatía, es decir, de ponerme en el lugar del otro en ese momento ante una posible afirmación que viene de su mentalidad fija. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Yo les voy a pedir que leamos estas oraciones y piensen con toda honestidad lo primero que se les vendría a la cabeza para responderle a esta persona. Entonces, empecemos. Un estudiante les puede decir, yo soy terrible en este tema, todos son más pilos que yo. Profe, yo soy negada para esta materia, yo soy negada para el inglés, yo soy negada para las lenguas, a mí me ha pasado, esto es un ejemplo real. Entre estudiantes, oye, ¿cuál es la respuesta correcta? Yo ya no quiero pensar. No puedo hacer este ejercicio, no me entra este tema. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a pensar, bueno, ¿cómo le podríamos responder a esa persona? Yo les voy a dar una pauta sobre cómo podríamos responder efectivamente a este último caso desde una mentalidad de crecimiento. Se me pasó uno, perdón. Entonces, hagámoslo así. No puedo hacer este ejercicio, no me entra este tema. Tomar una pausa, escuchar activamente. No puedo, ahí ya está una primera fórmula de mentalidad fija, no puedo. Yo escucho, reflexiono, reformulo y hago preguntas, ¿sí? Cosas como por este estilo. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Qué te hace pensar que no puedes? ¿Qué aspecto concreto del tema te da la impresión de que no puedes? ¿Por qué lo dices? ¿Sí? Cuando hacemos este tipo de reformulaciones, de preguntas que suscitan la reflexión del interlocutor, en este caso del estudiante, le estamos haciendo ver que hay oportunidad, que el error es un parte del proceso y que sobre todo, ¿sí? Todos tenemos este tipo de situaciones, todos podemos fallar. Entonces, suscitar esta reflexión es fundamental cuando interactuamos con el otro. Muy bien, ahora vamos a pasar entonces a los dos aspectos finales de la agenda y es cómo nos comunicamos en el aula desde una mentalidad de crecimiento, empezando por el elogio y luego por la retroalimentación. Entonces, le doy la palabra a Marta. Gracias, Isabel. Bueno, entonces, cuando hablamos del elogio, sí, como mencionaba Isabel, normalmente en el aula retroalimentamos y elogiamos, ¿cierto? Y cuando hablamos del elogio, este se divide en 3 tipos de elogio. Entonces, elogiamos a la persona, elogiamos al producto, que puede ser la tarea o el ejercicio que está haciendo el estudiante, y elogiamos el proceso. Entonces, les voy a dar unos ejemplos específicos de cómo solemos elogiar cada uno de estos. En el caso de la persona, pues decimos, ay, eres muy inteligente, o eres muy bueno, eres muy buena, eres excelente estudiante, eres talentoso, eres, ¿sí? Ahí la palabra clave es el verbo ser en este caso. Y pues estos son ejemplos comunes que utilizamos en nuestra práctica. También tenemos el elogio al producto, como terminaste el ejercicio muy bien. Aquí vemos que hay un enfoque en el ejercicio, estamos hablando del ejercicio, ¿cierto? O tus respuestas están muy bien, o tus respuestas son excelentes. Nos enfocamos en las respuestas. Y otro ejemplo es, hiciste un trabajo excelente, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo la manera de elogiar puede enfocarse en el producto. Y cuando hablamos del proceso, pues hay diferentes ejemplos como excelente manera de mostrar creatividad, ¿cierto? De mostrar tu creatividad. Aquí el proceso de
hacia la creatividad o la creatividad dentro del proceso de aprendizaje. ¿Jugaste muy bien en el partido o demostraste aplicación de los conceptos aprendidos? Muy bien. Aquí fíjense que estamos enfocándonos en las acciones, ¿cierto? Entonces, quiero contarles un poquito como qué ha pasado con la investigación y qué dice la investigación, particularmente la de Carol Dweck, en cuanto a la mentalidad. Entonces, Carol Dweck y con Kamens hicieron una investigación con niños en los cuales los ponían en situaciones de fracaso. Entonces, les daban unos ejercicios en los cuales no iban a sacar bien la respuesta, ¿no? Porque ese era el estudio. Entonces, y dentro de este proceso hubo 3 tipos de elogio. Entonces, el de la persona, eres excelente, eres inteligente, eres. El del producto, ¿cierto? El trabajo, buen trabajo, etcétera, o del proceso. Entonces, lo que ellos querían determinar era qué pasaba con el sentido de competencia de estos niños al momento de realizar la actividad y qué pasaba después del tipo de elogio. Entonces, lo que encontraron es que cuando elogiaban a la persona, los niños y las niñas sentían que cuando los elogiaban por algo bueno, ¿cierto? Eres inteligente, pues se sentaron en ese sentir de la inteligencia. Es decir, no, pues si yo soy inteligente, pues yo no tengo que esforzarme. Entonces, y digamos, esto se ha visto en otros estudios, ¿no? Y es que si a mí me elogian por la persona que soy, o con ese eres, me las creo. Y si me las creo, pues dejo de esforzarme. Entonces tiene un efecto grandísimo en el esfuerzo. Y entonces lo que se dieron cuenta es que los niños, después de estar expuestos a una situación de fracaso, se sentían incompetentes y no se esforzaban. Cuando se elogiaba el producto, digamos que estaban como en la mitad, ¿sí? Como que la respuesta al fracaso era mucho mejor, o bueno, era buena, ellos dicen, era una buena respuesta al fracaso si se elogiaba el producto, pero muchísimo mejor la respuesta si se elogiaba el proceso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Enfocarse ya sea en el producto o en el proceso. La mejor opción es el proceso, ¿sí? Que elogiemos las acciones que hacen nuestros estudiantes. Y entonces yo quiero, como les voy a compartir como unos tips, unas recomendaciones, pero lo primero es contestar esta pregunta de, bueno, entonces, ¿cuándo debo elogiar? Algo muy importante es que hay que elogiar cuando los estudiantes han salido de su zona de confort, ¿sí? No es elogiar cualquier cosa. Entonces, mi estudiante, no sé, sabe escribir su nombre y escribió su nombre muy bien, entonces le digo, ay, muy bien, escribiste tu nombre muy bien. No, o sea, no tiene sentido elogiar algo que ya pueden hacer bien. Lo que tenemos que hacer es elogiar cuando hemos visto que están en una situación de incomodidad, de salir de esa zona de confort, que se están esforzando y que se están, si queremos, pues que se están exponiendo como estas situaciones de esfuerzo, de desafíos, etcétera, ¿sí? Muy importante. Entonces, para conectarlo con las recomendaciones, pues lo primero, elogiar el proceso, ¿sí? Eso es. Pueden elogiar el producto y digamos que la investigación dice, está bien, pero es mejor elogiar el proceso, no la persona, ¿ok? Elogiar aspectos modificables. Cuando hablamos de aspectos modificables, son, por ejemplo, ideas. El estudiante dio una idea, entonces elogiar la idea. Hizo una acción, elogiar la acción. O el uso, ¿cierto? El uso de algo. Siempre pensar en elogiar lo que está en el alcance del estudiante de cambiar. Ser genuinos en el elogio quiere decir ser honestos, ¿sí? Elogiar elogiar algo que es real, ¿sí? No decir, ay, lo hiciste muy bien y lo hicieron pésimo. No, ¿cierto? Como ser honestos. Evitar sobre elogios. Si elogiamos absolutamente todo, y esto se conecta con lo que mencionaba de la zona de confort, pues si todo lo estamos elogiando, pierde el sentido. Entonces ya es como, ¿sí? Hace parte como del ruido, ya no significa nada para mí. Hacer preguntas, y esto se conecta con lo que les mencionaba también Isabel, de la importancia de hacer preguntas, como desde la escucha activa, pero aquí también desde lo que yo, ¿cierto? Cómo quiero que haya una conversación con mis estudiantes a través del elogio. Y finalmente ser específicos, y ser específicos se conecta al elogio más la retroalimentación. Entonces aquí respondemos preguntas como, por ejemplo, yo puedo elogiar
¿cierto? Ah, hiciste un excelente trabajo en el uso de la estrategia que vimos en clase, ¿cierto? Pero también puedo decir, bueno, entonces, ¿qué hizo bien o qué puede mejorar? Sin embargo, entonces ahí podemos enfocarlo, el elogio, con la retroalimentación de algo que deben mejorar. Entonces, Isabel pues nos va a contar un poquito más sobre la retroalimentación. Gracias. Sí, bueno, entonces vamos a hablar un poquito de retroalimentación y también voy a dar algunas pautas sobre cómo esto se puede abordar desde la mentalidad de crecimiento. Entonces, retroalimentación o feedback, como conocemos en inglés, empecemos por entender qué es. Entonces, desde una mentalidad de crecimiento, la retroalimentación implica proveer información sobre el proceso, ¿sí? Como viene contándoles Marta, el proceso viene a ser lo más importante desde esta perspectiva. Y muy importante acá es que hay que tener una meta clara de lo que ese proceso está buscando. Entonces, ya entendiendo eso, la retroalimentación utiliza los errores como oportunidades de aprendizaje y implica que uno no debe esperar a que el estudiante o la estudiante finalice el trabajo para darle la retroalimentación. Esto suena un poquito contraintuitivo. ¿Para qué retroalimentar si ya acabó? Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo esto se puede organizar. La retroalimentación también implica proveer información y organizarla con un propósito claro desde el comienzo. ¿Cómo se puede hacer esto? Por medio de criterios que se entregan de antemano a sus estudiantes o reglas del juego, si ustedes quieren. Por ejemplo, las rúbricas, las escalas, parámetros de la tarea, todo esto le da al estudiante un derrotero para que pueda saber qué es lo que se espera y qué es lo que él, dónde está su esfuerzo, dónde pone su esfuerzo. Esto es importante acá porque además de esto, ustedes podrán empezar a identificar ¿cómo lo hacemos? Pues claro, hay que organizar entregas varias. A veces uno tiene como entregas regulares en los periodos, como entregar tanto porcentaje. Sí, estas entregas segmentadas son buenas y son la oportunidad para retroalimentar porque ayudan a que esa retroalimentación entre en un engranaje que es sistemático y programático para el estudiante. Yo recibo y doy, recibo y doy. Esto es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que implica la retroalimentación? Que apunte a que cada estudiante logre más, es decir, que mejore el trabajo que está realizando. Y si ustedes quieren, aquí hacemos un guiño a Vygotsky y su zona de desarrollo próximo. Yo quiero que el estudiante mejore y que progrese dentro de sus capacidades. Recuerden que esto es el principio básico desde esa perspectiva. De la misma forma, vamos a ver ahorita en un desglose que hacemos de la retroalimentación, que esta es polifacética, es específica, como dijo Marta, se conecta con el elogio desde una perspectiva específica hacia eso que está haciendo el estudiante y es idealmente personalizada. Cuando digo idealmente es porque es lo que se esperaría que pasara, lo que quisiéramos que pasara, pero sabemos que hay profesores que tienen muchísimos estudiantes, entonces hay que pensarse una estrategia para que la retroalimentación suceda y trate de llegarle a los esfuerzos de todos y esto se puede hacer si el profesor se organiza al respecto. Por último, muy importante desde la mentalidad de crecimiento, comprender que la retroalimentación es en varias direcciones, fluye o confluye con los estudiantes, de los estudiantes al profesor, del profesor a los estudiantes y entre estudiantes. ¿Sí? Si este proceso se da, se genera un ambiente de confianza, un ambiente sistemático de querer mejorar y de estar pendiente de su proceso. Entonces, como les decía hace un momento, la retroalimentación es polifacética. Esto quiere decir que no siempre vamos a retroalimentar de la misma manera y cuando decimos que tiene que ser específica, pues esta es una especie de abanico de posibilidades en el que ustedes pueden abordar su retroalimentación o dársela a sus estudiantes. Puede hacerse a manera de comentarios, en términos de observación, en términos de preguntas, en términos de clarificación, en términos de sugerirle al estudiante que desarrolle contenido, en términos de ventajas y desventajas, en términos de criterios, por ejemplo, alineación de criterios, en términos de una reflexión constructiva acerca de lo que han hecho, en términos de corrección, porque siempre la retroalimentación donde se vaya a identificar algo mal, pues se dice que está mal, pero se da la razón por qué y no se da simplemente la respuesta correcta. En términos de una crítica constructiva y en términos de confirmación, que el estudiante también sepa que lo está haciendo bien.
Este viene a ser un marco muy útil, ay, perdóname, Marta, que viene, se llama el marco de las 10 Cs, el que acabo de decir, perdónenme que no lo dije, de los autores John Hattie y Shirley Clark. Listo, entonces gracias. Para terminar, les voy a dejar 3 preguntas claves o 3 tips para que ustedes puedan orientar tanto para ustedes como para sus estudiantes este proceso de retroalimentación. Y también vienen de un autor que les vamos a recomendar más tarde, que es James Nottingham, y es estas 3 preguntas. Primero, ¿cuál es la meta que estoy persiguiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy buscando hacer, aprender a hacer? ¿Qué tanto he progresado hasta el momento? ¿Y qué debo hacer después? Después de que me llega la retroalimentación, después de que ya sé por dónde debo mejorar y mejoré, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Esto es súper importante, no perder esa perspectiva. ¿Qué voy a hacer con esa habilidad? ¿Qué voy a hacer con ese conocimiento para que el estudiante siga visitando esa reflexión? Bien. Entonces ahora les vamos a proponer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una pequeña indagación de cómo todo esto que hemos comentado hoy les ha llegado. Entonces les pedimos que entren por favor a este enlace. También se los están compartiendo por el chat. polf.com/Marta Ramírez. Ahí van a encontrar unas preguntas relacionadas con lo que hemos hablado el día de hoy y quisiéramos proyectar sus respuestas. Es importante que sea anónimo, totalmente anónimo, y por favor, sean lo más honestos con ustedes mismos. Muy bien. Tenemos varias preguntas, entonces creo que aquí ya vemos una tendencia. Muy bien, recuerden que aquí también las variantes, estas son unos ejemplos de esas afirmaciones, pero también sus variantes para reflexionar eh, pueden ser parte de esta respuesta. Acá en el elogio hay una reflexión importante que también vemos aquí en la tendencia y está relacionada con nuestro sistema, ¿no? El sistema de calificaciones, la nota, esto es algo que también desde mentalidad de crecimiento se aborda bastante. Muy bien, entonces ahorita ya vamos a pasar a las conclusiones de nuestra presentación y le doy la palabra a Paula.
Gracias, Isabel. Ahora sí me hace prender el micrófono antes de empezar a hablar. Bueno, entonces, para concluir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos las dos mentalidades. A veces funcionamos, pensamos, hablamos desde una de las dos, y lo interesante aquí es darnos cuenta cuándo estamos funcionando desde una de las dos mentalidades, para qué nos sirve. Por otro lado, pues desde la mentalidad de crecimiento, el éxito no es fruto del esfuerzo, no es simplemente fruto de, ay, es que es inteligente y el talento que tiene ya le garantiza el éxito. No, porque cuando creemos eso, como nos dimos cuenta en la investigación que nos cuenta Marta, cuando nos creemos que con la inteligencia, con un reporte de inteligencia ya lo logramos todo, pues nos damos cuenta que no. El esfuerzo siempre es importante, la determinación y la capacidad de mantenerse en una meta. Nos comunicamos siempre de forma verbal y no verbal, y eso hace un gran espejo de nuestra mentalidad. Si quieres, podemos seguir. Entonces, cuando estamos hablando de cómo vamos a escuchar al otro, desde la mentalidad de crecimiento, lo que hacemos es reformular lo que el otro nos dice. Tal vez preguntarle más para entender mejor desde dónde viene lo que nos está diciendo. Evitamos juzgar y evitamos categorizar lo que nos está diciendo. Y el elogio entonces va dirigido hacia el proceso y al producto y no a la persona. Creo que esto es una de las cosas más difíciles de hacer, porque tendemos a decir, ay, tan inteligente, ay, tan buen estudiante, ay, tan. Y la retroalimentación, como decía Isabel, es una actividad polifacética esencial para dar cuenta del proceso que se está dando, para dar cuenta del aprendizaje y sobre todo para saber cuáles son las acciones futuras que mejoran ese proceso y que llevan al estudiante más adelante. Creo que esas son todas las conclusiones que tenemos por ahora. Vale, muy bien. Y para finalizar, queríamos dejarles como recomendación 3 de los libros o de las referencias que hemos usado para nuestra investigación y para formular nuestros contenidos. El primero es de Annie Brooke y Heather Hundley, Phrases for Growth Mindset. El segundo es de John Hatie y Shirley Clark, que es del que viene el marco que les mostré de las 10 Cs, Visible Learning Feedback. Y el de James Nottingham y Bossy Larson, Challenging Mindset, que es donde está también la parte de las preguntas de feedback que les mostré al final. Bueno, entonces con eso hemos terminado nuestra intervención y queremos pasar a la ronda de preguntas. Entonces, estoy mirando el chat. Ok, entonces, un segundito mientras agrando el chat para ver las preguntas. Bueno, a ver. Bueno, veo una pregunta de Robinson Barón. Hola, Robinson, que dice cómo influir, corregir, incidir o aconsejar sin lastimar la personalidad. Isa y Paula, ¿alguno de ustedes les gustaría contestar? Isa. Hola, dale. Repito la pregunta. ¿Cómo influir, entre paréntesis, corregir, incidir o aconsejar sin lastimar la personalidad? Pues primero, Perdóname, influir es la influir. Sí, ¿cómo Dale, influir? Paula, dale, yo respondo con algo relacionado con feedback y dale tú si quieres. Vale, pues yo pienso que lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que cuando damos retroalimentación tenemos una intención genuina de que el otro crezca como ser humano. Cuando partimos de esa premisa, vamos a poder tener la capacidad de seleccionar las palabras adecuadas para decirle, mira, esto es lo que estás haciendo de forma incorrecta. Esta puede ser una forma de hacerlo de forma correcta. También va a ser posible preguntarle cómo llegaste a esta respuesta que parece incorrecta, ¿sí? Para entender ese proceso y ayudarle por ese lado, sin tener que decir nada sobre sus habilidades, sus capacidades, sin tener que hablar de su personalidad, o de él como persona o de la estudiante como persona. Estamos hablando del proceso que está siguiendo y cuando estamos hablando del proceso no tenemos que decir nada de ese ser humano como persona.
Sí, yo quisiera agregar que algo que es muy importante, Robinson, es que todos hemos pasado por ese proceso, es decir, al principio no es fácil recibir esa crítica, no es fácil enfrentarse a ese obstáculo. Ya cuando tú activas el chip de esto que llamamos mentalidad de crecimiento, la cosa se vuelve un poquito más llevadera. No deja de ser un reto, pero uno ya lo mira distinto y esto es importante. Cuando uno se enfoca en el proceso, y no en la persona. Por ejemplo, uno no puede decirle a alguien es que tú eres perfeccionista. Yo creo que ya etiquetar a alguien de entrada, como decía Marta, el decirle eres algo, esto ya está apelando a su personalidad. Entonces ya eso lo tenemos que tachar y pensar es más bien qué es lo que esta persona con toda su identidad ha desarrollado, ¿sí? Y cómo yo puedo ayudarle a mejorar eso que ha desarrollado, ese proceso, en vez de cosas que son difícilmente o que difícilmente van a cambiar. Bueno, muchísimas gracias, Robinson, por esa pregunta. Bueno, hay otra pregunta y es de Jesús Denegri. Hola, Jesús. La pregunta es, ¿la autoobservación como sinónimo de reflexión comprende actividades de grabación de las clases? Yo quisiera contestar esta y es, podría comprender actividades de grabación de las clases. Obviamente esto depende mucho de pues, temas de permisos y, ¿no? O sea, hay unos temas como de privacidad, pero en la investigación que nosotros hicimos hubo una grabación de las clases con todos los consentimientos y los profesores veían cómo enseñaban pues reflexionaban al respecto. Algo que sí hemos notado es que este tema de que me observen, o sea, en el rol docente, este tema de que a mí me observen, ahí surge muchísimo la mentalidad fija. Es de esas situaciones de, no, a mí que me van a observar, como sí, o sea, como se siente esa amenaza y pues la autoobservación es, o bueno, la reflexión es muy, muy importante. Hay otra pregunta de Joana Puchana. Hola, Joana. Esta es una pregunta específica de la investigación. Tiene dos preguntas. ¿Cuánto tiempo les tomó el taller y las observaciones en aula con los docentes? Paula, ¿quisieras contestar esto? Sí, claro. El taller nos tomó fueron 7 sesiones y creo que tuvimos un par de semanas por razones ajenas a la voluntad de todos en que no pudimos hacer las sesiones, pero creo que tuvimos 2 meses y medio de trabajo con los profes, ¿cierto? Entre sesiones y no, pero el taller duró 7 sesiones, básicamente. Y la observación en el aula o el acompañamiento en el aula la hicimos durante 4 semanas. En esas 4 semanas realizamos las dos observaciones y las retroalimentaciones. Claro, esto fue como con una colaboración muy particular de estos 5 profesores que estuvieron dispuestos todo el tiempo para que fuéramos a sus clases, pero además para reunirnos luego, a conversar. Implicó pues un trabajo y una disposición de muchas personas. Bueno, hay otra pregunta y es, ¿el proceso autorreflexivo también podría extrapolarse a la enseñanza a distancia? Total. Pues, no sé, ¿quieren contestar Sí, ustedes? sí, o sea, ojalá que se extrapolara a todas las instancias de todo, o sea, sí, en Sí, cualquier total. momento, en cualquier contexto, sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Bueno, aquí sigo mirando el chat. Estoy como fijándome en los que tienen preguntas porque hay mucha información. Derly Melissa, hola Melissa, pregunta, ¿durante la investigación los profesores hicieron journals o reflexiones? Y durante el proceso, ¿cuál fue el hecho o el dato que más las asombró? Si quieren, pues sí, yo contesto. Sí, No hicimos journals, pero pues hubo muchas reflexiones a partir de narrativas que escribieron. Digamos que no fue como un journal, como un cuaderno de reflexivo como tal, no. Pero hubo reflexiones en diferentes, o sea, digamos que el taller como tal, todo el tiempo era reflexión, ¿cierto? A través de las entrevistas y demás. ¿Y cuál fue el hecho? Ok, y el dato que nos asombró, el dato que más nos asombró fue justamente la comunicación. De todo lo que hicimos en este taller, lo que más impactó, lo que más
pudimos notar, digamos, desde la sesión en que nos enfocábamos en la comunicación, era cómo los profes empezaban a cambiar cómo hablaban, ¿sí? Entonces, ay, no, qué bestia, ay, oiga, no. Sí, o sea, como que en la misma clase decían cosas así, no, somos unas bestias, oiga, pilas, no, no somos bestias, podemos aprender, ¿sí? Entonces, cosas así, como chistosas, digamos, a veces chistosas, pero realmente se notaba que hubo como un switch, algo ahí que, uff, dijeron, yo como que me estoy comunicando, no me estoy comunicando efectivamente o asertivamente con mis estudiantes, y esto, al hablar desde la investigación, pues tuvo más impacto porque ya nosotros demostramos que desde la investigación, pues esto puede tener este efecto, el otro, etcétera. Entonces ese fue uno de los más impactantes. Bueno, ok, aquí hay yo creo que es, bueno, Oscar Martínez dice, si bien existen discursos internos que configuran limitaciones individuales partiendo de la duda de capacidades, construyendo así una mentalidad fija, aquí viene la pregunta, ¿ustedes pudieron explorar los efectos de construcción de mentalidad fija asociados a discursos externos como las normas sociales ligadas, por ejemplo, a los roles de género que limitan los campos de acción de las mujeres, como ocurre con el imaginario de que son buenas para las matemáticas o que sus habilidades están en las ciencias sociales? Wow, esta es una pregunta grande. ¿Alguna quisiera contestar? Bueno, no, Oscar, la verdad no pudimos entrar a ese detalle en la investigación. Sí, sí nos parece muy importante profundizar en estos factores contextuales o factores externos. Acá, algo que sí es bastante frecuente cuando trabajas con el sector oficial es que hay mucha referencia a las condiciones socioculturales, a las condiciones sociodemográficas que rodean los profesores. Entonces, no fue parte de lo que evaluamos o de lo que indagamos, pero sí hace parte de mucho de los discursos de ellos, ¿sí? Entonces, depender de que no tengo recursos, al principio no tengo recursos, no tengo esto, no tengo lo otro. Entonces, por ejemplo, hubo una profesora que al final dijo, ¿saben qué? Yo tengo mi propia impresora, yo me creo mis materiales, yo hago lo mío, ¿sí? Entonces, como que pasar de echarle la culpa, si ustedes quieren, a cosas que son muchísimo más grandes que nosotros, como este tipo de falta de recursos y de cosas, y decir, bueno, yo hago lo que yo pueda, lo que está en mi capacidad, sí pasó en algunos de nuestros participantes. Bueno, aquí hay una pregunta de Francisca Morales y es, ¿cómo se puede elogiar el proceso en niños, o sea, toddlers, que tienen claramente mentalidad fija? Yo quisiera contestar esta. Y es, Francisca, los niños mejor dicho, la mentalidad fija en el niño es debido a cómo los papás elogian y cómo los papás retroalimentan, porque el niño aprende a seguir modelos. Entonces, ¿cómo elogiar el proceso? Igual, o sea, enfocarse en la acción. Por ejemplo, en vez de decir, ay, eres un dibujante talentoso, oye, qué bien dibujaste, y luego recuerden el tema del feedback. Puedo ver que hoy dibujaste dentro de las líneas, estás utilizando la estrategia que vimos de fijarse en la línea y luego colorear, por ejemplo, ¿sí? Entonces, igual, o sea, aplicado a la edad, pero enfocado en el proceso, enfocado en el proceso. Y hay otra pregunta de elogios, y es de Akemi Duarte, y dice, ¿esos elogios y procesos tienen relación con la evaluación o solo es parte de la comunicación en el aula? Sí, los elogios tienen relación con todo, con la evaluación, con la comunicación en el aula, con la interacción fuera del aula. O sea, todo el tiempo estamos elogiando, o bueno, no sé si todo el tiempo estamos elogiando, pero estamos viendo qué están haciendo nuestros estudiantes y solemos elogiar. Entonces, claro, y ojalá más con la evaluación, porque lo que decía Isabel, el tema de elogiar a la persona, o tal vez Isa lo digo, bueno, o Paula, con nuestro sistema de evaluación, pues como que hay una tendencia por la manera en que evaluamos, ¿cierto? Que no es tanto el proceso, entonces no hablamos del proceso, pero si lo hacemos desde la evaluación, lo haría mucho más significativo.
Creo que ahí se nos ha acabado el tiempo. Había una pregunta más, no sé si, bueno, hay varias, pero no sé si podemos hacer una más para que la conteste Paula. Sí, no, sí, estamos. Sí, y yo creo que una que me parece súper importante y es, además de la que veas, es el sobre si hacerlo en privado o hacerlo en público, que eso me parece Ah, que es bueno, una súper. pregunta frecuente. Ok, es que hay varias. Bueno, yo vi una, pero y Hay era un cómo montón. trabajar. Sí, hay muchísimas. Gracias por esas preguntas. ¿Cómo trabajar con la frustración que tienen los estudiantes al error y que es tan difícil de manejar ya que es alimentada por una hiperpaternidad? Paula, tú que eres mamá también. Estás silenciada. Gracias, el error. A lo mejor, por un lado, desde el ser humano que me frustro con el error, desde el ser humano mamá y desde el ser humano profesor, yo pienso que lo primero que uno tiene, o la primera herramienta que tenemos, es mostrarnos como seres humanos que cometemos errores. Cuando mi hija ve que yo cometo errores, ella entiende que esto es parte natural del proceso y que aunque hay frustración, el problema no es, o sea, el objetivo no es bajar la frustración, el objetivo es saber que hay frustración y la podemos manejar, ¿sí? Entonces, claro, a mí me frustra cometer un error, pero yo tengo la opción de quedarme en la frustración o de salir de la frustración porque estoy pensando que sí cometí el error y que tengo posibilidades de cambiarlo y que tengo posibilidades de aprender para mejorar. Entonces, cuando mis estudiantes ya en la universidad se frustran porque cometen errores, pues yo les muestro que yo también cometo errores y les muestro que hay posibilidades de aprender de ese error y qué posibilidades hay. Si yo lo que hago es caerle encima con el error, pues entonces definitivamente lo que hago es aumentar la frustración y dejarlo ahí. Entonces, creo que la opción es mostrarse como un ser humano que comete errores. Listo. Y la pregunta que mencionaba Isa, ¿se puede elogiar en público o privado si la mayoría de mis estudiantes no logran el proceso? Isa, ¿quieres contestar eso? Vale, yo creo que esta pregunta también surgió en la investigación y es difícil cuando tienes un grupo numeroso, ahí pues también como tratando de apuntar a esa pregunta sobre el número de estudiantes. Lo ideal es que uno personalice el proceso. Cuando tenemos un grupo tan grande, hay estrategias, sí, y ahí vuelvan mucho a eso que les decía ahora de las etapas, sí, si uno genera el proceso por medio de etapas, es mucho más abordable poder entender cómo cada uno está yendo a su ritmo. Si uno hace algo como estandarizado, todos a la vez, todos al tiempo, esto puede generar más dificultades para el profesor. Entonces, en esa segmentación de etapas de primero hacemos este paso, luego hacemos este otro, es mucho más fácil hacer un monitoreo y algo muy importante acá, que eso lo dice también James Nottingham sobre feedback, es que uno tiene que enseñar a los estudiantes automonitorearse, autorregularse, ¿sí? No tienen por qué esperar que ustedes como profesores les den siempre la respuesta. Si yo los empodero, ¿sí? Si yo permito que ellos se sientan empoderados a partir de estos criterios, de decirles a ellos por dónde la cosa tiene que ir, darles este espectro de feedback de diferentes maneras, debería poder fluir un poco más y no deberíamos hacernos la pregunta de se lo digo por aquí secreto, se lo digo, no, deberíamos todos tener esa confianza para que la cosa fluya como grupo. Exacto. Y yo creo que, bueno, hay muchas preguntas muy, muy buenas y ojalá tuviéramos más tiempo para contestarlas todas. Pero creo que hay una palabra clave para contestar varias que están en el chat sobre la duda de cómo puedo abordar la retroalimentación y esa palabra clave se llama empatía. Desde la empatía, poniéndose en el lugar de los estudiantes. Un lenguaje empático, pero un lenguaje real, sincero, honesto. Y bueno, eso es como creo que con eso podemos más o menos encerrar la importancia de la comunicación también desde la empatía que Isabel lo mencionó. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por su intervención. Esperamos que este espacio haya sido valioso para todos los asistentes que nos acompañan a través de esta plataforma y a través de Facebook Live. También nos llegaron varias preguntas también por ese medio. Bueno, a través del chat les estamos compartiendo dos enlaces. Uno de los enlaces es una encuesta
que les pedimos diligenciar para poder saber cómo fue su experiencia en esta actividad. Adicional, les estamos compartiendo un segundo enlace, que es el enlace de contenidos digitales, la página en Educación Continua, donde van a poder conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. También van a poder conocer contenidos que la Universidad de los Andes, desde diferentes facultades, están ofreciendo a todo público. Y adicional, van a poder volver a vivir este webinar y otros que ya hemos realizado, porque allí lo van a encontrar la grabación del mismo, que también nos han preguntado bastante sobre eso. De forma muy especial, queremos invitarlos esta semana a estos webinars que les estamos presentando. Por ejemplo, mañana, miércoles 27 de mayo, a las 5:30 tendremos un webinar sobre preguntas y respuestas sobre el programa de apoyo al empleo formal PAEF. Y el jueves, a las 5 de la tarde, tendremos uno sobre los nuevos mecanismos de salvamento para las empresas en insolvencia. Los esperamos en esa actividad. Y bueno, nuevamente les agradecemos su participación y a los panelistas su intervención. Esperamos que tengan una feliz noche y nos vemos en otra actividad como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.